Mi nombre es Ethel Feinstein, yo soy directora de ADASA Internacional para América Latina y para México. ADASA Internacional es uno de los brazos del Hospital ADASA en el mundo, en el cual trabajamos para el Hospital ADASA y para las distintas sociedades y lugares donde cada uno de nosotros vivimos. Y traemos el aporte de ADASA al mundo. Bueno, hoy es un día muy No se oye bien, Etel. especial, porque podemos ver, ¿sí? Tenemos la oportunidad de encontrarnos aquí todos, y hoy especialmente encontrarnos con el doctor David Schidlo y con el doctor Gabriel Schidlo, en esta relación de padre-hijo, hijo-padre, y donde, si bien la distancia física justamente es mucho mayor que la de todos nosotros, porque Gabriel está en Israel, la distancia emocional es muy cerca, y les agradecemos tanto a David como a Gabriel que nos hayan abierto su casa y su corazón para estar con todos nosotros aquí y compartir varios pensamientos, varios sentimientos, varias emociones en estos tiempos difíciles. Por un lado está el doctor David Schidlo, director de psiquiatría del Centro Médico ABC, presidente de la Asociación Mexicana de Neurología y Psiquiatría, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, doctor honoris causa por el Consejo Mexicano de Neurociencias, y por otro lado está el doctor Gabriel Schidlo, que es residente de cirugía y trasplantes del Hospital ADASA de Jerusalén, y aprovecho simplemente para agradecer a David, cuando unos años atrás en México vivimos el último terremoto, y David vino a la doctora Esti Galili, directora del Centro de Estrés Postraumático de ADASA, que se creó en el año 2003 en la Intifada, y David nos abrió el congreso en ese momento que estaba organizando de psicología, psiquiatría en el Hospital ABC, donde la profesora Esti Galili pudo aportar a México 10 días de su experiencia en el tema de tragedia y estrés postraumático. Y a Gabriel le damos especialmente las gracias, porque Gabriel es mucho más que un doctor, es mucho más que un residente de ADASA, es uno de los 22 mexicanos que está haciendo la especialidad hoy en día en el Hospital ADASA, entre ellos doctores judíos y no judíos. Y hoy es un espacio donde vamos a poder compartir un diálogo personal, íntimo, que nunca, si no hubiese sido por esta oportunidad, hubiésemos tenido la posibilidad de compartir. Así que bueno, una vez que están presentados, agradezco a todos, y le agradezco a Jorge Diener, director de ADASA Internacional del Hospital ADASA, que en los últimos tiempos, desde el 1 de marzo, se ha convertido en un portavoz del hospital y ha promovido una gran tarea aquí dentro de México y dentro del mundo y dentro de ADASA, al encabezar a partir de los primeros momentos de la cuarentena en Israel a principios de marzo, un plan de acción en la crisis esta que estamos viviendo, y avanzarnos en las posibilidades y los distintos lineamientos que hemos podido trabajar con Comité Central desde sus comienzos, que fueron los primeros lineamientos que la comunidad judía llevó a cabo, la acción que llevó a cabo dentro de la comunidad judía, y esta semana vamos a poder presentar los protocolos de salud que utiliza el Hospital ADASA en ADASA, y que fueron tomados por todos los hospitales de Israel. Vamos a poder compartirlos con México una vez que ya están traducidos al español. Esto es para un poco actualizarlos de qué es lo que está pasando, cuál es nuestro aporte de ADASA al mundo. Y bueno, ahora sí, y Fanny Rivac, si está de Argentina, es la directora en Argentina, y empezamos, y tenemos muchísimas ganas de escucharlos a ustedes. Les pido que vamos a, más o menos van a tener un diálogo de 20 minutos, 25, preguntas háganlas a través del chat, y al final vamos a tener una posibilidad de hacerles preguntas al doctor David y al doctor Gabo, como lo llaman los amigos. Así que bueno, aquí empezamos, y vamos a terminar con las palabras de Jorge. Gracias.
Bienvenidos. Muchísimas gracias, Ethel. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Gabriel, qué oportunidad más maravillosa de poder dialogar contigo con todo lo que están haciendo en Hadassah y compartir un poquito lo que estamos haciendo aquí en México, sobre todo a través del Centro Médico ABC. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están empezando? Te platico. ¿Cómo están todos? Primero que nada, Ethel, muchas gracias por invitarnos a esto, por invitarme a platicar con mi papá junto a tanta gente que está aquí conectada. Creo que en las últimas semanas y los últimos meses se ha enfocado mucho, y más estas pláticas, en hablar mucho del virus, mucho de estadísticas, mucho de posibles tratamientos. Y creo que hoy tenemos la oportunidad de hablar un poquito más de experiencias personales. Yo aquí en Hadassah Ein Kerem trabajando diario, tanto en los quirófanos como en los pisos de cirugías y en urgencias, y tú en México, en el hospital y tu clínica, y creo que es un buen momento para platicar más de nuestras experiencias personales. Sí. En cuanto a Israel y Hadassah, te dijiste un poquito, pero creo que hay que hacer hincapié, mínimo como yo lo veo, es que Israel y Hadassah en específico han hecho una gran labor durante toda esta época, durante toda esta pandemia. Y creo que a través de lo que les platique de mis experiencias, se van a poder dar cuenta de esto. Ustedes en Hadassah es un centro increíble que no solamente hace muchísima investigación, están trabajando muchísimo con el coronavirus. De ahí han salido muchas de las áreas de investigación que se están siguiendo en otros lugares del mundo. Pero ustedes, los cirujanos que están ahí, están teniendo que mantener el hospital funcionando. Además del coronavirus, tenemos toda esta otra parte en donde la gente, como tú decías, sigue necesitando operaciones, sigue sintiéndose mal. Y me imagino que esta responsabilidad recae en los médicos que no necesariamente están trabajando directamente con el coronavirus. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Han estado trabajando de más? ¿Cómo mantienen funcionando el resto de las áreas del hospital? Sí, de alguna forma cuando empezó todo esto, y empezamos a idear las formas en las que podríamos manejar el hospital, las empezaron a idear desde arriba, pero cuando se empezó a decidir separar el hospital para tener toda una torre que iba a tratar a pacientes con coronavirus y tener toda otra torre que sería limpia, entonces se diluyó de alguna manera la cantidad de gente que había trabajando, porque teníamos a la gente que estaba trabajando específicamente con el coronavirus y todos los demás que estábamos trabajando del otro lado. Y sí subió un poquito la carga de trabajo, pero también siempre que pasan este tipo de cosas, hay un sentimiento de pertenencia, de querer colaborar, de querer echarle más ganas que hizo que no se sintiera tanto. Lo que sí, y lo que pasó muy rápidamente, además de que la parte administrativa empezó a separar el hospital, es que también todos los médicos empezaron a tratar de idear cómo poder ayudar en esto, no solo a la gente del hospital, no solo a la gente de Israel, sino al mundo entero. Se ha hablado mucho de respiradores que trataron de hacer. Ethel ahorita dijo de protocolos que se están tomando en todo el mundo, o en México y aquí en Israel, que Hadassah hizo. Pero yo te puedo contar de experiencia personal que en el momento que pasó esto, también nosotros los cirujanos empezamos a pensar que cómo nos iba a afectar esto. Y está el profesor Mintz, que es uno de los grandes profesores de cirugía en Hadassah, que ideó una forma de poder seguir operando de una manera segura para nosotros. Creo que no te puedo enseñar fotos aquí, pero diseñó un pequeño aparato muy barato que funciona para que podamos seguir operando cirugías laparoscópicas sin temor a contagiarnos de algún paciente que a lo mejor pudiera tener coronavirus o no. Y esto lo diseñó pensando en... Puedes compartir, Gabriel, ¿eh? Puedes compartir si quieres. Si lo tienes listo, puedes compartir.
Sí, encuentro cómo. Mientras buscas las fotos, déjame comentarte que, bueno, en México en general vamos unas cuantas semanas atrasados de cómo empezó en el resto del mundo. Y la respuesta también ha sido increíble. Los centros hospitalarios se han unido, hay muchísimo intercambio internacional para recibir sobre todo ideas con respecto a medicamentos que se deben de usar y demás. No sé cómo están los ánimos en Adasa. En México lo que yo me he encontrado mucho, Gabo, es que hay muchísimos de los médicos que están totalmente desgastados. Hay un burnout terrible en mucha gente. No solamente en los psiquiatras y psicólogos que estamos, como sabes, en crisis anteriores en México y en el mundo, hemos intentado abrir líneas de ayuda para poder apoyar a la población en general, a veces descuidando un poquito a los colegas médicos, pero ahora recibimos muchísimas llamadas de colegas médicos que tienen burnout, que están trabajando en exceso, que están asustados, que tienen que proteger a sus familias. ¿Cómo están viviendo esto en Israel? Un poco, otra vez, te puedo contar por experiencia propia. En el hospital se siente esa hermandad de querer seguir trabajando y de querer trabajar en equipo y todos juntos. Sí, dentro del equipo médico se siente mucho, pero yo lo he sentido mucho de la comunidad en general. De pronto llegaron a Adasa cientos y cientos de hamburguesas de McDonald's que estaban mandando para que los médicos pudiéramos seguir adelante, para que no nos sintamos solos ahí. Y una semana después también llegaron camiones de comida a la explanada de Adasa a que la gente nos diga, aunque estamos en casa, estamos ahí con ustedes y los estamos apoyando y tomen un poco de comida para que no se sientan solos. Y de alguna manera eso ha ayudado, eso hace que, aunque todos están encerrados en sus casas y hasta hace unos días salíamos a la calle de camino al trabajo y estaba completamente vacía porque solo nosotros íbamos a trabajar, llegas a casa y sientes el apoyo de la gente y la verdad eso ha ayudado mucho a sentirnos menos solos, digamos. Sabes que aquí la idiosincrasia mexicana lo ha hecho diferente. Cada cultura es un poco diferente y aunque deberíamos de estar más encerrados, también somos un país en donde la economía a veces no lo permite. Hay mucha gente que vive de lo que hace cotidianamente. El otro día tuve que ir a comprar un medicamento a uno de los vecinos y llegando al supermercado estaba la señora que hacía las quesadillas y estaba llena. Había 20 gentes comprándole quesadillas, pero esa señora vive de lo que hace cada día. Y así como ella mucho. Entonces, aunque sí se ha visto una disminución en el tráfico y en la manera en que la gente se ha tratado de guardar lo más que se puede, no ha sido esa soledad que tú describes de las calles de Jerusalén. Fue increíble ver, nosotros nos recibimos mucho los videos, tanto de Israel como de algunos otros países, en donde la gente ha salido a los balcones a aplaudirles en algún momento dado, a tratar de darles ahí están las fotografías, si quieres comentarlas. Sí, perdón, ya pude bueno. Ya pude compartir mi pantalla. Este es el pequeño sistema del que te estaba platicando, que diseñó muy rápidamente, y es un sistema muy inteligente, muy barato, que usa cosas que ya existen en todos los quirófanos, y con eso nos podemos sentir un poquito más seguros operando. Y son esas pequeñas cosas que hemos empezado a usar nosotros, pero también compartido en el mundo, que creo que también ha salido en todos lados, que la gente, la comunidad médica quiere compartir todo lo que está haciendo, no hay esas barreras que había antes de tienes que pagar para leer el artículo, todo es completamente gratis y todo se está compartiendo al mundo y eso se me hace verdaderamente increíble. Esa experiencia es única. Fíjate que nosotros, bueno, tú sabes, nos tocó a May y a mí vivir todo el asunto de septiembre 11 en Estados Unidos, encargarnos mucho de algunas de las cosas de allá, los temblores aquí en México, los sismos y demás. Nunca había yo sentido esta hermandad de la que tú estás hablando entre los médicos a nivel internacional. Y además es un placer increíble saber que mucho de lo que nosotros estamos recibiendo en cuanto a técnicas, no solamente médicas, pero también emocionales, mucho viene de lugares como Adasa, como Israel. Nosotros sí hemos visto un aumento en
nivel de ansiedad de la gente está respondiendo muy fuerte a estar enclaustrados, a estar en la casa, se combina estas dos cosas, ¿no? El miedo a contagiarte, y ustedes que están ahí al frente en el hospital todo el día, pues ha de ser peor. El miedo a contagiarte por un lado, y los que están guardados en la casa, pues este tedio que finalmente está causando muchísimos problemas emocionales. ¿Tú lo has visto con colegas? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Cómo han vivido esa parte emocional? No nada más con los pacientes, sino con los colegas. Lo he visto un poco menos, te digo, el hecho de que estemos trabajando y los horarios de los residentes no son fáciles en ningún lugar del mundo, pero trabajamos turnos de 30 horas, 30 y tal. No nos ha dado tanto tiempo de preocuparnos. Siempre hay ese miedo de contagiarse, pero te puedo decir que, bueno, siento yo en mi experiencia que la gente que está encerrada en su casa, que lo único que tiene es acceso a las noticias de la televisión o de internet, de alguna forma tiende a sentir más miedo. Orly está más preocupada de que yo me contagie a yo contagiarme. Claro. Tengo indicaciones claras de bañarme en el hospital diario antes de salir y venir a la casa, por ejemplo. Claro, claro. Oye, las noticias, esto que tocas es súper interesante. Tú sabes, el humor mexicano está lleno de cosas increíbles. Recibimos muchos memes. Me llamó muchísimo la atención que recibimos un par de memes israelíes también, bastante buenos, bastante cómicos. No sé si lo llegaste a ver, de una chava que le habla a su doctora a decirle que se le acabó el medicamento. Le dice el doctor, ¿pero cómo que se te acabó? Te dije, era para un mes. Dice, sí, pero me dijiste que me tomara una pastilla después de cada comida y estoy comiendo cada media hora. Entonces, también en Israel están saliendo algunos memes, pero desafortunadamente lo que está pasando mucho también, y me imagino que es un fenómeno en todo el mundo, es que hay una cantidad de información falsa terrible. La gente obtiene información de redes sociales que no necesariamente es adecuada. ¿Tú has visto algo similar allá? Creo que pasa en todos lados y la información falsa es o muy grande o muy pequeña, pero incluso entre nosotros los médicos y las enfermeras, incluso información falsa pequeña como, me dijeron que ya van a dejarnos salir, o que ya van a abrir los restaurantes esta semana, y cualquier tipo de información falsa que empieza a ser como un chisme también, siento que podría llegar a ser peligroso, pero tú nos puedes platicar un poquito más de eso. Mira, nosotros hicimos 2 videos que subimos a internet, luego al final te puedo mandar las ligas, 2 videos en los que uno es un poco más largo, dura como 12 minutos, y uno un poco más corto, en donde damos muchas indicaciones a la gente, y la más importante que tratamos de darles es que no circulen noticias que no están comprobadas, que revisen las fuentes de información de las cuales están obteniendo su información, porque verdaderamente hay muchas cosas que hacen más daño de lo que ayudan. Y además la gente se pone muy nerviosa. Muchas de las llamadas que hemos tenido en la línea de ayuda del hospital han tenido que ver con preguntas relacionadas a información que recibieron en las redes sociales que era totalmente falsa. Que si usaban en lugar de gel del 70-80%, que si podían usar detergentes comunes, por ejemplo, o cosas por el estilo, para desinfectar ciertos alimentos o ciertas cosas. Sí hay mucha información inadecuada, por eso nosotros le recomendamos mucho a la gente que se fije una o 2 páginas que son muy buenas, la de la Organización Mundial de la Salud, la del NIH en Estados Unidos, algunos hospitales como Hadassah que tienen información en muchos idiomas, también muy útil. Y en el hospital nosotros hemos abierto una página increíble de información que también se circula, tratando de evitar un poquito este asunto, ¿no? La resaca, no sé cómo la ves tú, pero la resaca después de todo esto, ustedes que ya pasaron a otra fase, están empezando a abrir restaurantes y negocios y demás, la economía y la resaca emocional de la gente, ¿cómo la sientes tú? ¿Cómo la ves? Creo que todavía es muy temprano para hablar de eso. Apenas hoy todavía se empezaron a abrir ciertas tiendas que estaban cerradas. Sí me preocupa mucho en lo personal, pero yo creo que es cosa de esperar y ver qué es lo que va a pasar. Sí creo que de alguna manera
el gobierno de Israel está apoyando más aquí a la gente de lo que leo yo en las noticias de lejos de lo que está pasando en México. Me preocupa mucho lo que vaya a pasar. Ya me irás contando tú qué está pasando por ahí. Sí. Pero sí. Apenas entramos en la fase 3 nosotros esta semana, en donde ahora sí, bueno, aplicaron el programa Hoy No Circula en México nuevamente, pero ahora sí, sin tomar en cuenta los hologramas, la gente no puede circular, con excepción de médicos o personal de primera respuesta. Sí se empieza a sentir que esto se va a poner un poco peor. Los hospitales se están saturando, muchos de los hospitales, como seguramente pasó allá también y ha estado pasando en otros lugares. Muchos hospitales ya no tienen camas para poder atender a la gente. Entonces, sí se ha ido complicando un poquito más. Hasta hace unos días todavía veíamos algunas fotografías del metro en donde la gente pues, seguía utilizando el metro de manera común y veías esas aglomeraciones inmensas, ¿no?, que se ven en la Ciudad de México. Habiendo dicho eso, también tengo que decir que ha habido una respuesta increíble. El subsecretario Gatell ha hecho un trabajo, a mi opinión, bastante bueno. Ha habido muchas respuestas de hospitales, tanto públicos como privados, así es que creo que poco a poco vamos a ir saliendo de esto también. ¿Cómo están manejando, por ejemplo, todos los casos en el ABC, digamos? En el ABC estuvo muy interesante porque lo que se hizo fue dedicar el campus observatorio para COVID, fuera del centro de cáncer, que sigue funcionando como tal. Muchas de las áreas de terapia intensiva y algunas de cirugía, todas las camas se están utilizando para COVID-19. Y eso ha permitido que Santa Fe siga operando como un hospital independiente. No se reciben casos de COVID en Santa Fe. Entonces, todo lo que tiene que ver con cirugía, ortopedia, pediatría, ginecología, se está viendo ahí sin mayor problema de contagio, ¿no? Aquí pasó algo parecido también. Están los dos campuses, el de Ein Kerem y el de Har HaTzofim, y desde el principio decidieron que los casos de coronavirus se iban a ver en Ein Kerem. Entonces, cualquier caso que llegara, que pareciera que tuviera en el otro campus, lo mandaban a Ein Kerem. Y luego, dentro de Ein Kerem, también se dividió en, digamos, un hospital limpio, una torre donde solo iba a haber casos sin coronavirus y ciertos departamentos donde iba a haber casos de coronavirus. Y para mí, en lo personal, lo que más me tocó y lo que más me pareció interesante es cómo se dividió urgencias. Que urgencias normalmente, digamos, nosotros los cirujanos podemos ver en una noche de guardia entre 20 hasta 50 pacientes, veíamos normalmente. Y lo que se hizo fue dividir urgencias. Todo paciente que llegaba con sospecha de coronavirus, que incluía cualquier tipo de fiebre, o sea, cualquier cosa, cualquier mínima sospecha, lo metían al área de aislamiento, donde todos los enfermeros y los médicos que estaban ahí metidos estaban completamente cubiertos con todo el equipo de protección personal, y después que se volvió la parte más grande de urgencias. Y después había otra parte más pequeña donde había pacientes que no creían que iban a tener eso. Y a mí es ahí donde me ha estado tocando hacer las últimas guardias en urgencias. Y como cirujanos atendemos de todo, porque cualquier urgencia que llega tenemos que ver si no necesitamos de urgencia llevarlo al quirófano a una persona a operar o no. Y entonces somos de los médicos que no estamos necesariamente todo el tiempo adentro del área de coronavirus, pero tampoco estamos solo afuera, porque nos pueden llegar pacientes a los dos lugares. Están deteniendo cosas como trasplantes, por ejemplo. ¿Esos pueden esperar más o siguen trabajando como Sí, desde que empezó todo esto, parte de lo que se empezó a hacer fue decidir qué era lo que íbamos a seguir haciendo y qué era lo que ya no íbamos a hacer. Y poco a poco nos fuimos enfocando en cirugías de urgencia, es decir, cirugías que si no las hacíamos en ese momento tenían riesgo de muerte o riesgo de empeorar y en algún momento llegar a la muerte, y cirugías de cáncer. Todas las cirugías oncológicas no se pararon para nada, todas esas las seguimos haciendo. Pero te puedo contar que ya esta semana estamos empezando a hacer cirugías selectivas otra vez. Y trasplantes. Trasplantes, no, trasplantes,
el director de trasplantes, Adar Merhab, desde el principio se decidió junto con la administración que por el bien de los pacientes que íbamos a operar, igual que por el bien de los donadores, teníamos que por el momento frenar los trasplantes selectivos. Es decir, trasplantes de riñón que hay un donador y que lo puedes decidir hacer cuando sea. Trasplantes de urgencia que siguen ocurriendo, eso se siguieron haciendo. Okay. Oye, tú tuviste una pequeña alerta roja porque en algún momento parecía que un paciente que habías visto tenía coronavirus y tuviste que dejar de trabajar un tiempito. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí. Antes de que empezaran a poner todas las medidas de que necesitamos usar cubrebocas todo el tiempo, y antes de, al mero principio, cuando se empezaba a escuchar que había casos de fuera y que a la gente que estaba llegando de fuera la estaban metiendo a cuarentena 2 semanas, que todavía como que se oía que iba a haber algo, pero no. Me llamaron en la noche en una de mis guardias para ver a un paciente con dolor abdominal que creían que a lo mejor tenía apendicitis. Lo revisamos, en fin, decidimos que no tenía apendicitis, lo mandamos de alta a su casa. Y ya, todo bien. Una semana después, el paciente, por otras razones, empezó a sentir un poco mal, empezó a toser. Ni siquiera llegó al hospital con nosotros. Se fue a hacer una prueba a su clínica. Y yo solo me enteré porque 3 días después de eso me llegó una llamada. Otra vez estaba de guardia. A las 11 de la noche me hablaron a mi celular y me dijeron: doctor Gabriel Shidlo, hace 10 días usted vio a tal paciente en Hadassah, que no tenía nada que ver, pero acabamos de descubrir que tiene coronavirus ese paciente. Y como es parte del protocolo, alguien que está en contacto con un paciente con coronavirus se tiene que ir a su casa a meter a cuarentena 2 semanas. Como ya había pasado 10 días desde que lo vimos, entonces solo tuve que estar en cuarentena 5 días más para cumplir las 2 semanas. Y ya, al final del día, cuando yo revisé al paciente, él todavía no tenía coronavirus. Pero hay un sistema también puesto en el sistema de salud de Israel y en Hadassah, que en una cosa de 3 días, 1 semana y media después de que yo había revisado al paciente, me hablaron por teléfono a asegurarme de que ya no iba a haber a más pacientes durante los siguientes 5 días. Entonces, me asusté por un lado, me hice la prueba esta misma noche antes de irme a la casa, pero por el otro lado me impresioné muchísimo cómo es que, cuánta gente pudo haber estado en contacto con esta persona y que a los 3 días de que la hayan diagnosticado me están hablando para decirme que tiene. Se me hizo algo muy impresionante. Sí, y hablando de las pruebas, por otro lado, mira, te presumo, no sé si se ve, dice que me hice la prueba y que no tengo coronavirus. Estas pruebas nos las están haciendo todo el tiempo en el hospital. Aquí está el verde, que es la primera que te hacen, y la azul, la segunda que te hacen para confirmar. Muy bien. Y entonces ya voy con mi parchecito a todos lados presumiendo que no tengo coronavirus. Qué maravilla, qué bueno. Mínimo de la última vez que me hice la prueba. Sí, qué bueno. Oye, es muy impresionante este asunto de Hadassah. Me acuerdo cuando te visité la última vez. Es un hospital increíble en el sentido de que comparten el espacio médicos israelíes, médicos palestinos. Creo que de hecho el jefe de trasplantes es un médico palestino, ¿no? Y trabajan de una manera increíble. Es como una pequeña isla en Israel en donde se convive de una manera diferente. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu experiencia de eso nomás? Sí, es muy impresionante. Creo que también es una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a Hadassah hace 2 años y cachito, que parece ser una isla separada de todo lo que es Israel y en específico Jerusalén. Todo el tiempo en las noticias escuchas el conflicto árabe-israelí, cómo están las cosas y qué está pasando, y lo grave que está. Y de repente entras al hospital y está el director de trasplantes, que es un judío kibutznik que estuvo en el ejército grandote, y el subdirector de trasplantes, que es un árabe que viene de Jerusalén del Este, que siempre teóricamente deberían de estar en 2 lados completamente diferentes del conflicto, y entras a Hadassah y es lo más normal del mundo. Y así como hay ese ejemplo que yo vivo día a día con la mitad de mis jefes que son árabes y la otra mitad que son judíos israelíes,
Así hay en todos los departamentos de Hadassah. Sí, qué maravilla. Que esta convivencia es verdaderamente Y increíble. creo que te lo he dicho, si hay un ejemplo de que se puede convivir, de que las cosas pueden salir bien, es ese, y me parece el más claro de todos. Oye, el apoyo que ustedes tienen, digo, nosotros, yo me apoyo obviamente en pues, todos mis amigos psiquiatras del hospital, en algunas de las gentes, la gente del grupo de ayuda que hemos establecido, estamos en contacto, tratamos de apoyarnos, porque sí es sumamente cansado. Hay inclusive toda una nueva concepto que se llama Zoom fatigue, de que se está trabajando mucho más, estuvo participando en un grupo con psicoanalistas chinos, americanos, internacionales, en donde se empezó a hablar de este asunto del Zoom fatigue, por estar viendo pacientes, sobre todo a través del Internet. Pero encontramos maneras de apoyarnos comúnmente para tratar de sobrellevar estas cosas. Ustedes tienen un grupo de médicos mexicanos en edad importante, se han estado apoyando, se comunican, cada uno está como en otra área, ¿no? Además. Sí, nosotros no tenemos Zoom fatigue porque casi no usamos Zoom. Nosotros sí estamos yendo a trabajar diario. Sí, exacto. Sí, ustedes tienen life fatigue, ¿no? Sí. Pero sí, tenemos, y esto lo puedo presumir y creo que hay algunos aquí, tenemos un grupo de médicos mexicanos que están en situación parecida a la mía y de Orly, que llegamos parejas jóvenes a entrenarnos aquí, y la verdad es que desde el primer día que llegamos se siente un grupo fuerte, un grupo que nos apoyamos, que cuando llegas a un país nuevo donde la mitad del idioma no lo entiendes y la mitad de las cosas cómo funcionan no entiendes, ha sido la verdad una salvación. Y dentro del hospital también, fuera de este grupo de mexicanos que funciona, dentro del hospital también pasa mucho, mucho en cirugía, que todo el tiempo estás cuestionando qué más pudiste haber hecho, cómo podía haber sido, y el grupo de médicos residentes que existe dentro de Hadassah también es un grupo que se apoya, pero que también te impulsa a ser mejor y a enseñarte y la verdad es que estoy muy impresionado también. ¿Sabes qué? Estaba yo pensando el otro día, tú y yo venimos de una tradición médica más larga. Tú tienes dos abuelos que fueron pediatras, José Shitlo y Max Shane, que desafortunadamente falleció hace un par de semanas, no pudiste estar acá, pero traemos una tradición de médicos larga. Yo estaba pensando que en esta vivencia que estamos teniendo hoy en día, no solamente estás haciendo tu residencia en cirugía, pero es una cosa como tan sui generis esta pandemia mundial, que oírte hablar me da mucho la impresión de que todos vamos a salir diferentes. Cuando estábamos tú y yo hablando de cómo llevar a cabo esta plática, y me decías, es que todo el mundo habla del virus, tú y yo tenemos que hablar de la gente. Me encantó porque eso es lo que hace un buen médico desde mi punto de vista, Gabo, el hecho de que veamos a la gente y no la enfermedad. Y esto, cuando empezamos a hablar de esto, me pareció extraordinaria esa visión de tu parte, ¿no? Sí tenemos que hablar de la gente. Ha habido un par de preguntas en el chat, no sé si lo has seguido, pero que preguntan del genoma o preguntan de cómo vamos en términos de medicamentos, investigación y eso. Si tienes alguna información sería para hablarla, pero la parte que yo quería subrayar es esta parte humana, el hecho de que los médicos tratamos con seres humanos, ¿no? Sí, estoy 100% de acuerdo y creo que eso ha hecho que, y no solo los médicos, todo el equipo de salud que está ahorita en el hospital, que los vemos todo el día trabajando y haciendo todo lo que se necesite para salir adelante. Creo que es algo, no sé si únicamente del gremio, pero muy específico del gremio médico que creo que es lo que nos va a hacer salir adelante. Claro. ¿Hay alguna información nueva en relación a medicamentos, vacunas, algo que tú tengas? Sé que se están probando múltiples diferentes tratamientos, vacunas, prevenciones, pero... ¿Hay en Hadassah? En Hadassah se están probando algunas. Una es una medicina que se desarrolló en Japón, que están empezando a probar aquí. Yo creo que Jorge nos puede platicar un poco más de eso, que él debe tener información más actualizada al respecto. Actualizada. Pero sí hay muchos protocolos. Parte de lo que pasa en Hadassah es que cualquier
research proposal que se abra, digamos, que se abra al mundo, hay un comité en ADASA que nos los manda a todos los médicos al mail. Entonces, diario me están llegando, a todos los médicos les están llegando propuestas de si quieres hacer un research en tal cosa de coronavirus o un research en tal otra cosa. Pero yo creo que Jorge nos puede platicar un poquito más de esa parte. Sí. Si quieren al final. Al final. Dime algo, desde el punto de vista de apoyo emocional, ¿el hospital ofrece algo en especial? Nosotros abrimos la línea de ayuda desde el día 1, casi, desde que esto empezó a hacerse evidente que iba a ser un problema en México. Hay muchas líneas de ayuda en México, pero esta ha tenido una buena respuesta. ¿Hay algo allá para ayudar a la gente a lidiar con porque ha habido muchísima más ansiedad, mucha más depresión, la gente que tenía otro tipo de problemas como obsesiones y eso se les han agravado, entonces la línea está ahí para poder asesorar a la gente. ¿Cómo lo están haciendo allá? Dentro del hospital, honestamente yo no he buscado, así que no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que en todos los departamentos del hospital hay un trabajador o trabajadora social que es solo del departamento y solo se encarga de ayudar en este tipo de cosas. Y la forma en la que funciona el sistema de salud israelí y en la que ha funcionado en estas últimas semanas es que cualquier persona puede llamar, en vez de tener que ir al médico para hacer una consulta, cualquier persona puede llamar por teléfono a su seguro y directamente por el teléfono lo canalizan al médico correspondiente, que incluye este tipo de cosas. Sí, estamos súper. Mira, la verdad es que... ¿Perdón? Preparé 1 o 2 fotos de las que me he tomado mientras estás ahí. Mientras he estado trabajando, déjame ver si se ven. A ver, déjame verlas. Se ve algo. Qué buena onda. Sí, mira, claro. estas son en el cuarto de trauma. Desde el principio decidimos, parte del protocolo de trauma siempre, ADASA es uno de los centros más importantes para atender traumas, ya sea accidentes de coches, ataques terroristas, todo ese tipo de cosas, y los cirujanos somos los encargados del cuarto de trauma. Y desde el principio se decidió que como no sabemos de dónde están llegando las personas que sufren algún accidente, no sabemos si están infectadas o no, obviamente nos tenemos que proteger por completo. Entonces esta es una foto de antes de que llegara uno de los traumas que estamos esperando, una de las residentes yo, y atrás se ve el cuarto de trauma. Pero la otra que te quería enseñar, yo, como te dije, no todo el tiempo estoy adentro de la parte de coronavirus de urgencias. El tiempo más largo que he estado fue 1 hora y cuarto, una vez que estaba esperando unos resultados y no me quería salir y volver a entrar porque sube el riesgo de contaminación a otros pacientes. Y lo único que podía pensar es, yo solo estuve ahí 1 hora y mira cómo está mi cara ya. Hay enfermeras que se pasan 10 a 12 horas ahí adentro. Ese es por el tapabocas. La mascarilla N95, ¿no? Sí, por la mascarilla esta que está de este lado. Sí, qué bárbaro. Sí. Pero bueno, nada más te quería enseñar un poco más de... ¿Cómo ves el final de esto, Gabo? ¿En qué momento crees que la vida? The million dollar question, creo, ¿no? Sí. Nomás que si me la contestas, I don't have $1 million. Creo que más bien me gustaría escuchar con la experiencia que, digo, yo era más chiquito, pero con toda la experiencia que tuviste durante el 11 de septiembre, con todos los protocolos de estrés postraumático que llevaron a cabo en Nueva York y esas cosas, ¿tú crees que hay lugar y es algo que se debe de hacer con algo como esto o no se compara con lo que hubo ahí? No se compara en algunos aspectos, en otros es bastante parecido, en el sentido de que el ser humano de repente pierde el control. El ser humano se da cuenta que no es tan fácil sentirse en salvaguardo y seguro como que siempre lo creemos, y cada X tiempo algo pasa que nos mueve. Yo sí creo que nos vamos a enfrentar a un mundo distinto en unas semanas, en unos meses, no solamente porque mucha gente sí va a sufrir de estrés postraumático por todo esto que va a haber vivido, mucha gente ya está viviendo duelos terribles y ha habido muchos muertos. Mucha gente va a vivir muy asustada no solamente de este virus, sino de otros posibles que puedan llegar.
Van a cambiar las formas de viajar, yo creo, van a cambiar las formas en que las gentes se vinculen, pero yo creo que también hay todo un lado bueno, ¿no? Yo creo que hay una parte en la que la gente está empezando a ver valores que estaban olvidados, valores que estaban perdidos ahí, y que la gente empieza... Yo he oído de mucha gente que ofrece ayuda, que como lo hemos visto en México, en los sismos y en otros lados, mucha gente está dispuesta a ayudar, mucha gente no solamente está dispuesta, está haciendo una cantidad inmensa de cosas. El otro día recibí un video de alguien que está donando despensas a gente que los necesita. Mucha gente está apoyando a la gente mayor, llevándoles medicamentos, llevándoles comida a la casa, simplemente haciendo llamadas telefónicas a gente para que no se sienta sola. Entonces, sí creo que está habiendo cambios positivos también, que si no se nos olvidan, que si perduran, quizá vamos a tener una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más humana. Creo que nosotros, tú en tu campo, yo en el mío, lo vemos cotidianamente cuando vemos el sufrimiento de la gente. Esta pandemia lo que nos ha hecho es traer el sufrimiento de todos mucho más a flor de piel, mucho más cercano. Yo creo que si lo hacemos bien, si lo pensamos bien, si nos conectamos bien, vamos a salir siendo mejores seres humanos, todos, ¿no? Me parece que hay un campo inmenso para mejorar la forma en que se ha estado viviendo y la manera en que hemos estado tomando ciertas decisiones en los pasados años, ¿no? Lo veo mucho en los niños, lo veo mucho desde gente de tu edad y hasta gente más para abajo, ¿no? Muchos chavos que se han hecho mucho más conscientes que algunos de los adultos en cómo cuidarse, en cómo mantener la cuarentena, en cómo lavarse de manera adecuada. Creo que ha sido un buen aprendizaje para todo el mundo. Hay un lado bueno de toda esta tragedia que se está viviendo a nivel mundial. Yo me siento, la verdad, muy honrado de ser médico en esta época. Me siento muy orgulloso de ti, de todo lo que están haciendo tú, tus colegas, tus amigos ahí en ADASA y los míos acá en México. Creo que es una época increíble en donde los médicos de veras tenemos que enfrentar cosas que no es lo cotidiano, que nos obliga a salirnos un poquito del esquema y ser de alguna manera más completos en nuestra forma de ser médicos, ¿no? No sé si tú sientes lo mismo. Claro, estoy 100% de acuerdo. La pregunta en este tipo de cosas es, y lo que queremos lograr es que dure, que no sea el sentimiento del momento, sino que lo podamos seguir llevando a cabo, que no sea algo efímero y que se siga y que perdure. Sí. Y creo que ese va a ser nuestro siguiente paso. Ya hemos estado aprendiendo muchas cosas aquí y el siguiente paso es encontrar la forma de seguir llevándolo a cabo. Cuando todos bajen la guardia, que se pueda seguir llevando a cabo. ¿Ustedes les toca dar clases a algunos de los alumnos de medicina hoy en día? Sí, justo ahorita están canceladas todas las clases y entonces no hemos estado dando. Pues una de las maneras de hacer lo que estabas diciendo es esa, ¿no? Hay que enseñarle a las nuevas generaciones que esta forma de ser médico es la forma más completa, ¿no? Claro. Bueno. Sí, Etel. Sí. Bueno, realmente estamos todos muy emocionados por este diálogo entre ustedes. Fue sumamente ameno y todas las preguntas y comentarios todos apuntaron a esto, que fue muy dinámico y muy ameno y muy enriquecedor. Y ADASA comienza hace más de 100 años, llegando a la tierra de Israel para realmente cuidar y aportar en la mortalidad infantil, en ese momento, y malnutrición hace más de 100 años. Y los principios básicos hace más de 100 años fueron la igualdad entre todos los seres humanos, el acceso a la salud a todos los seres humanos, y no hay distinción entre religiones, entre clases sociales, entre privado y público. Por eso todo este marco de trabajo de ADASA como hospital público es un orgullo para todos, para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo judío. Y hasta el día de hoy vemos cómo ADASA siempre fue el ADN de ADASA, el tema de la colaboración, el tema de la cooperación, el tema de la coexistencia, de la convivencia en paz, y creo que en estos tiempos se exacerbó y en el mundo también, como ustedes lo acaban de decir, el tema de
el ser más generoso, el ser más colaborador, y ojalá que esto realmente siga por mucho tiempo y aprendamos de esta situación. Y para terminar, hay muchas preguntas, hay preguntas que tienen que ver con una persona que ha pasado un trasplante, te lo paso después, Gabo, y también te lo paso, David, otra pregunta que de una persona en cuarentena que su hijo creo que fuma marihuana o qué es lo que tiene que hacer en estos momentos. Creo que después tenemos la posibilidad también de pasar a todas las más de 200 personas que se han registrado, los links que tienen que ver con tips para estos momentos de angustia, de ansiedad y de temor. Y bueno, vamos a escuchar, agradecerles. Creo que la pregunta, una de las preguntas esenciales será cómo un médico en estos momentos se enfrenta a esta situación, qué es lo que lo sostiene un médico en estos momentos de crisis, qué lo sostiene para poder ayudar a los demás, cómo ser cuidador, cómo cuidar al cuidador que cuida a los demás, ¿no? Y cuál es el mensaje que le daría David a Gabriel y Gabriel a David en estos momentos, y le pasamos después a Jorge para que nos actualice la parte de avances médicos y tratamientos y medicaciones. Yo te gané. Salió al final. Sobre la pregunta que haces, Ethel, cómo creo que algo que aprendí yo de mis dos abuelos, de José y mi abuelo Max, que tristemente falleció hace una semana y no pude estar en México, es la importancia de la empatía en el médico. Y creo que es esa empatía la que nos ayuda a los médicos a seguir adelante en todas estas situaciones. Es el momento en el que te pones en los zapatos del otro, que puedes decir, no voy a parar aquí, voy a seguir porque alguien tiene que ayudar a esta persona. Creo que eso es lo más importante en un médico. Y eso es lo que yo me puedo llevar, que aprendo de mis dos abuelos y de mi papá. Hay que ser empáticos, hay que entender al otro para poder ayudarlo. No tengo nada que agregar, Ethel. Gabo dijo lo que hay que decir. Por favor, cuídate mucho, sigue cuidando a la gente, pero no dejes de cuidarte a ti. Y espero que muy pronto nos podamos ver en persona y darnos un abrazo que no sea virtual. Los felicito a ti y a todos los doctores allá y acá que están haciendo todo lo que se puede porque este asunto acabe pronto. Igualmente, te extraño. Yo también. Nos vemos pronto, prometo. Jorge, por favor. Sí, justamente con las últimas palabras que dijo David, que tiene que ver con cómo vamos a poder salir de todo esto, y solamente en 2 minutos, Hadassah, como bien comentó Gabriel, que desde su perspectiva del lugar en el que está, de recibir todo el tiempo las invitaciones a distintos tipos de investigaciones, ensayos clínicos, oportunidades, inclusive lo que mostraste, Gabriel, de lo que inventó el profesor Yoav Mintz para resolver y garantizar más seguridad cuando están haciendo cirugías, operaciones. Y también, como dijo Ethel, que en el ADN de Hadassah está este espíritu pionero, todo el tiempo de estar encontrando algo que sirva a resolver un problema ahora y que se pueda extender y escalar a otros lugares del mundo para que se use para salvar más vidas. En este momento Hadassah está muy avanzado, de 155 ensayos clínicos que se están haciendo en el mundo para drogas que ya existen y hacerles el repurposing, lo que se llama el uso para otra enfermedad. En Hadassah están haciendo 16 ensayos clínicos que van también que es prácticamente un 10% de las drogas que se están experimentando en el mundo directamente en pacientes, que van desde conectadas con el plasma de la sangre de pacientes que ya se curaron, a drogas que se usan para otras enfermedades, usadas para atacar antes que empiezan las grandes tormentas autoinmunológicas, drogas que se usan para cuando ya los casos son graves, drogas que se usan para reducir el ataque inmunológico, que son supresores inmunológicas, toda una serie de ensayos clínicos, y por otro lado también todo lo que tiene que ver con
dispositivos médicos como el que mostraste, muy simple, que ni yo lo conocía, que se estaba usando, Gabriel, y también involucrados con distintos médicos de Adasa, involucrados en el desarrollo de respiradores móviles, temporales, intermedios, que puedan resolver, si no para los casos más graves, en lugares donde ya los hospitales estén desbordados, como puede pasar en muchos lugares del mundo en los próximos meses, que esto pueda resolver el flujo de pacientes en los hospitales, y también con todo el tema de las pruebas. En Adasa están haciendo 2 estudios muy, muy importantes para, por un lado, incrementar la cantidad de pruebas que se puedan hacer de pacientes, algo que podría dar una solución muy grande para generar un diagnóstico y un mapeo completo de dónde están las zonas de contagio y los pacientes que ya o están infectados o estuvieron infectados y ya son inmunes. Uno de los estudios sí resultaría bien usando secuenciadores genéticos. Podría lograr realizar 100.000 pruebas de infección para detectar el virus, 100.000 pruebas por día, y otro que este no va a tardar mucho si va a resultar exitoso, y otro que daría la posibilidad, se va a hacer dentro de un poco más de tiempo, pero que creo que nos podría ayudar probablemente al final de esta pandemia, y si hubiera otra en el futuro para la próxima, que es que la gente pueda tener en su casa un dispositivo que le permita hacer una prueba antes de salir a la calle, y lo puede hacer directamente desde su casa sin tener que ir a ningún lugar, con lo cual uno podría saber chequeos como chequear en el Watch, en el Apple Watch o en el dispositivo que uno tiene, chequearse el pulso, bueno, chequear si está infectado o no está infectado y saber si puede salir o no salir. Pero bueno, estos son desarrollos que están empezando y que esperemos que den resultados pronto para que podamos salir a lo que llamamos la salida primero a una nueva normalidad y después a una normalidad que sea como la que teníamos antes. Quiero agradecer mucho a David y a Gabriel. Creo que fue una actividad fascinante. Yo, por lo general, estoy del lado del que habla y me encantó estar del lado del que escucha y poder disfrutar realmente este increíble diálogo sin fronteras. Creo que hacer un diálogo sin fronteras representa exactamente, por un lado, lo que es Adasa y por otro lado, lo que está pasando en este momento en el mundo y lo que esperamos que siga pasando en el mundo. Creo que un padre y un hijo se comuniquen a la distancia y pudiendo conectarse no solamente desde lo emocional, sino también de lo intelectual, desde la experiencia, poder compartir esa experiencia con otros, habla del mundo, del lado del mundo que estamos viviendo que da esperanza. Del lado del mundo que los científicos hoy en día no están compitiendo por quién se lleva el premio Nobel, sino que están pensando que el mundo se lleve el premio Nobel juntos, porque pasemos la pandemia. Del mundo en el que, como los que no vieron, como salió un artículo en el Washington Post de hoy, que lo puse en el chat para el que no lo vio, donde se habla de la experiencia de Adasa de un médico árabe que tuvo que aprender cómo ayudar a un paciente que está acostado en la sala grave, cómo ayudarlo a ponerse los tefilín, porque no se los puede poner solos. Digamos, eso me pone la piel así emotiva, pero son este tipo de historias que hablan de cómo las fronteras que inventamos artificialmente para competir, para ganar porque le ganamos a otro y no porque ganamos juntos, que esas fronteras se pueden ir cayendo con esta experiencia. Creo que la idea de que una familia se comunica a la distancia de forma pública, como se hizo este evento, habla del mundo que en este momento, que tenemos más tiempo de soñar juntos, podemos soñar. Y creo que esa es la salida, ¿no? La salida no es solamente qué es lo que los gobiernos van a decidir, la salida no es solamente qué medicamentos, qué drogas y qué vacuna nos va a permitir salir. Creo que la salida tiene que ver con cómo podemos salir más fuertes como humanidad de este momento. Y diálogos como el que ustedes nos dieron el privilegio de compartir esta tarde o esta noche en Israel, esta tarde en México, esta noche en Israel, creo que son los diálogos de la esperanza, más que un diálogo íntimo. Esa intimidad del mundo en el que nosotros podemos salir juntos. Y por eso, la verdad, les agradezco por haber compartido este momento de la vida que ustedes tienen con toda esta comunidad que compartió este evento. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gabo, cuídate, esténse bien y hablamos pronto.
Igualmente, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Como hacemos en todos estos eventos, abrimos el micrófono a todos para que puedan saludarse. A ver, ahí está, ahora. Ahí va. La próxima. Perdón, gracias.